Ok, quisiera contar una historia que nos ha de hablar a todos nosotros. Siempre que vengo a una conferencia como esta, donde hay tantos expositores y tanta enseñanza, ¿ya estoy listo? ¿Ya? Ok, ahora sí. Siempre digo, Señor, que no me ocurra lo del venado. Que no me ocurra lo del venado, por favor. Y esta es la historia de 3 hombres que fueron de cacería. Era un abogado, un inspector de policía y un pastor que eran amigos. No sé cómo eran amigos, pero eran amigos estos 3 tipos, ¿no? Y fueron al tiempo de cacería del venado y en cuanto llegaron y prepararon sus armas, ante ellos aparece un venado. Y los 3 le disparan al mismo tiempo, el animal cae fulminado inmediatamente, van ellos y el problema es que solamente una bala le pegó. Y el abogado dijo, no, pues yo le pegué. Yo tengo mucha práctica en tirar, año con año vengo de cacería. Y él es el inspector de policía, así, no, pues yo soy policía, ¿qué te pasa? Yo le pegué. Y el pastor dijo, no, mi bala la dirigió el Espíritu Santo y yo le pegué. Bueno, era tanta la discusión que tuvieron que ir a corte. Traiga a la víctima, dijo el juez. Y ya trajeron el venado en una mesa ahí, ¿no? Llega el juez, lo mira y dice, facilito. Yo sé quién le pegó. ¿Cómo que sabe quién le pegó a usted? Sí, ya sé quién le pegó. Dice, le pegó el pastor. Dice, ¿por qué le pegó el pastor? Porque la bala le entró por un oído y le salió por el otro. Que no nos suceda lo del venado. Venimos a una conferencia donde estamos escuchando la palabra de Dios y de esa manera podamos nosotros salir bien bendecidos al guardar en nuestro corazón, que no nos entre por aquí, no salga por acá, sino que baje al corazón y que podamos ser alimentados con la palabra del Señor. ¿Por qué no oramos? Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo que estamos pasando esta mañana aquí en Downey. Te pedimos, Señor, que bendigas esta iglesia, esta congregación, tanto en inglés como en español, y el pastor Danny que nos ha invitado, Señor, gracias te damos por él y por todo su liderazgo. Sígueles bendiciendo grandemente. Ponemos esta sección en tus manos. Te pedimos que tu Espíritu Santo me unja para hablar palabra de verdad, Señor, en cuanto al pastoreo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos podemos decir amén y amén. Dejen poner mi tiempo porque no quiero pasarme. Yo en cosecha predico 2 horas, así que me dieron unos 40 minutos, así que me tengo que limitar al tiempo que me dieron. Bien, sin más, porque mi título más que todo es Pastorear el rebaño del Señor. Y la escritura es Hechos capítulo 20, versículo 28, solo que me voy a extender al contexto y también voy a añadir un poquito más, otros versículos más ahí. Y el tema, predica la palabra. Así que si se ponen de pie y vamos a ir inmediatamente al texto en esta mañana. Y dice así, Hechos capítulo 20, versículo 28, es donde nos encontraremos estudiando esta porción aquí en el libro de los Hechos. Verso 28, dice así, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Me gusta como dice la NTV, dice así, entonces cuídense a sí mismos y cuiden el pueblo de Dios, alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Tomen asiento, por favor. Hablando un poquito del contexto, quisiera el día de hoy decirles que el apóstol Pablo llega a este lugar después de que en el capítulo 19 había acontecido un gran alboroto en Éfeso. Debido a que el apóstol Pablo estaba predicando por toda Asia por 3 años que no eran dioses los ídolos hechos por manos de hombre. Y debido a esto, un hombre llamado Demetrio, que era el que tenía esta organización de ídolos, mandó llamar a todos sus trabajadores y les dijo, señores, el negocio se nos está acabando.
Dice, pronto vamos a quedar en la miseria, y lo peor de todo es que nuestra diosa Diana va a ser olvidada por el pueblo de los efesios. Así que necesitamos hacer algo al respecto. Y se levantó un alboroto grande en Éfeso. Multitudes se levantaron en contra del apóstol Pablo y de los creyentes, porque ellos querían esa diosa allí. Dice que por horas gritaron, grande es Diana, diosa de los efesios. Pero gracias a Dios que alguien paró el alboroto, y después de esto miramos al apóstol Pablo que se mueve hacia Troas. Y llegando a Troas, sucedió algo bien interesante que a todos los pastores nos ha de gustar. Porque en Troas le pasó a Pablo algo que nos pasa a nosotros los pastores. Se durmió una persona mientras Pablo predicaba. Así que, hermano, por favor despierta a tu esposa, ¿no? Está dormida. Y me contestó, no, despiértela usted, pues usted la durmió, ¿no? Y sucedió allí en Hechos capítulo 20 del 7 al 12, que dice que estando Pablo predicando hasta la medianoche, note que los mensajes no eran de 45 minutos como en los días de hoy. Hasta la medianoche se extendió el apóstol Pablo predicando a los hermanos en Troas. Y dice que había un hombre que se llamaba Eutico, que estaba en el tercer piso, que había luces cerquitas de él. Entonces Eutico se le durmió a Pablo y cayó al piso y colgó el pico. Pablo de inmediato corre sobre él y lo resucita. Y le dice, no se preocupen, hermanos, Eutico no colgó el pico, está vivo, véanlo aquí. Y después de eso Pablo se mueve entonces para llegar a donde vamos a entrar a nuestra historia el día de hoy. Pablo no quería pasar por Éfeso más tiempo, porque en su corazón estaba estar en la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Y debido a esto, él hace llamar a los ancianos, a los pastores, a los obispos, como lo menciona aquí, que los hace llamar para que vengan y se encuentren con él en Mileto, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Éfeso. Y él se apresuraba entonces para ir a Jerusalén. Y aquí entramos entonces al discurso de despedida del apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso, comenzando del versículo 16, donde Pablo nos recuerda aquí que él deseaba estar para la fiesta de Pentecostés y tenía el tiempo limitado, pues en esos días no había aviones, ni tampoco había trenes, ni autobuses. Todo aquel que viajaba en caballo, en camello, en burro o en sus Dodge patas, quiero decir, los pies. Y entonces nos manda a llamar a ellos a Mileto. Y así llegamos a nuestro tema del día de hoy, cómo pastorear el rebaño del Señor. Porque de esto va a hablar el apóstol Pablo, específicamente el verso 28 en adelante. En la NTV lo leí, entonces dice así, cuídense a sí mismos y cuiden el pueblo de Dios. Y dice, alimenten alimenten y pastoreen el rebaño de Dios. Verso 28. Sobre este asunto Pablo nos modela cómo debemos los pastores pastorear el rebaño del Señor. Pablo nos dice a nosotros en el verso 18 que debemos pastorear con dos actitudes, pero yo encuentro algo muy importante aquí. Pablo empieza a decirles en el versículo 18, dice, ustedes son testigos de que por 3 años estuve entre vosotros. Saben muy bien cómo me he comportado, no solamente el día que había reuniones, podría decir yo, sino desde el primer día que entré en Asia, ustedes han visto mi testimonio. Y yo quiero exhortarme a mí y exhortar a los pastores cuán importante es que vivamos lo que predicamos. En Hechos 11:26, por primera vez se llamó cristianos cuando estaba Bernabé y Saulo en Antioquía. Cristianos, imitadores de Cristo, seguidores de Cristo. Y esto es un punto muy importante si queremos pastorear el rebaño del Señor. Necesitamos, usted y yo como pastor y como líderes también, aún en nuestros hogares como padres y como madres, necesitamos vivir lo que predicamos. Si no, estamos errando el punto. Creo yo que muchos de los problemas de por qué nuestros jóvenes ya no van a la iglesia es porque nosotros somos la piedra de tropiezo.
Me recordaba a mi hermano allá adentro que una vez prediqué yo que muchas veces los cristianos cuando entramos a la iglesia nos ponemos la máscara del santo, ¿verdad? Dios te bendiga, hermano. God bless you, bro. Paz de Cristo, hasta en iglesia, de todo. Y en la iglesia, en el santuario, estamos con las manos levantadas. Hoy el santo, ahí está. Pero salimos de la iglesia y nos quitamos la del santo y nos ponemos la del blue demon, el demonio azul. Y agárrense los hijos y la mujer y todos los demás. Porque se acabó la santidad. Empezamos a golpear y a gritar y a hacer todo ese rollo, ¿no? ¿Cuán importante es esto? Mire el apóstol Pedro lo que nos dice acerca de apacentar la grey del Señor. 1 de Pedro 5, 2 y 3. Dice, apacentad la grey o el rebaño de Dios que está entre vosotros, no te cuidando de ella, dice. ¿Cómo debemos cuidarla? No por la fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Note, sino siendo ejemplo de la grey. La NTV dice, háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Y eso aplica a todos, no solamente a los pastores, a todos. Que la congregación pueda ver en nosotros en la plataforma y a los padres en su casa que puedan ver a Cristo. Eso hará un gran cambio en nuestras congregaciones y aún en nuestros hogares. Qué triste es ver a un pastor que tiene el genio del diablo, que nadie se le acerca por su mala actitud. Y este es mi primer punto, que cuando Pablo pastoreaba, él pastoreaba con dos actitudes muy importantes. Pablo dice en el versículo 19 que él servía a Dios con toda humildad. Con toda humildad. Jesús nos dijo en Mateo 10:20 que el siervo no es mayor que su Señor. Podemos ver que a pesar de su posición de ser un apóstol, porque un apóstol tenía autoridad, Pablo era un hombre humilde. Me gustó lo que dijo Warren Wiersbe. Dijo estas palabras: la humildad es una característica tan difícil de obtener que cuando tú crees que la tienes es cuando más lejos estás de ella. Cuando usted escucha a una persona que diga, ay, es que yo soy muy humilde, watch out. Es tan difícil, cuando uno cree que la tiene, es cuando está más lejos de ella. Pablo dice, mi servicio fue hecho, número uno, para Dios, y lo hice con toda humildad, como un buen imitador de Jesucristo. Cuando los corintios eran gruperos. Me encanta de lo que dijo John Parra acerca de los corintios. Yo lo voy a repetir. Son versículos repetidos para que usted se lo grabe en su corazón. Los corintios eran gruperos. Empezaron ellos a decir, no, pues, a mí me gusta como predica Apolos. Ese sí le echa ganas, ese sí tiene pasión. No, a mí me gusta como predica Pablo. Ese sí tiene intelecto, ese sí sabe muy bien. Oh no, a mí me gusta Cefas, Pedro, porque es el líder de los 12 discípulos. Y había un problema entre ellos allí. Y Pablo los regaña y dice, ¿qué pues? Dice, ¿qué traen ustedes? Dice, ¿quién es Apolos? ¿Y quién es Pablo? ¿Y quién es Cefas? ¿Qué es lo que somos? Servidores. Y la palabra que usa ahí el apóstol es diáconos. O peor, usó otra que dicen que era uperetes. Hasta la palabra suena fea, ¿verdad? Uperetes. ¿Qué era un uperete? Un uperete era un remero de un barco de guerra, el cual estaba en lo profundo del barco y estaba encadenado y solamente tenía que remar a que el barco se lanzara más rápido, más cerca, pero nunca salían de esa posición. No tenían ningún derecho, no tenían celular para hablar a los defensores y problemas de eso resuelto. Somos uperetes, decía. Eso es lo que somos simple y sencillamente. Y por eso Pablo decía, ¿qué somos nosotros? No somos nada, simplemente somos servidores. Esclavos, remeros en un barco de guerra.
En 2 Corintios 3:5 dijo, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. No que seamos la última Coca-Cola en el desierto, porque no llegamos ni a la changa de Tarzán siquiera, ¿no? Sí, que nuestra competencia proviene de ¿quién? De Dios, hermanos. Pablo dijo, si hay algo bueno en mí, es Dios. Y punto. Somos sus instrumentos, no somos la fuente de la salvación. Por eso dijo, yo planté, Apolo la regó, pero al final de cuentas es Dios el que da el crecimiento. ¿Cuál era la segunda actitud del apóstol Pablo? Sirvió con una disposición para soportar el sufrimiento. Pablo dijo, mi servicio estuvo marcado con muchas lágrimas y pruebas que vinieron a mí por las acechanzas de los judíos. Escucha, Cristo es nuestro modelo en el sufrimiento. Desde el Antiguo Testamento, cuando leemos en el Salmo 22, nos damos cuenta que el mismo salmista empieza con la cuarta frase que Jesús dijo desde la cruz: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y a través de ese Salmo 22 marca claramente: horadaron mis manos y mis pies, y contar puedo todos mis huesos. Isaías 53 nos habla del sufrimiento del Mesías, cuando en el versículo 5 dice, mas Él, refiriéndose a Cristo, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga hemos sido curados. O sea que el sufrimiento es parte del siervo de Dios, así como de todo creyente. El sufrimiento es parte, y por eso el apóstol Pedro, cuando hablaba del sufrimiento, nos dice a nosotros en 1 Pedro 2:21, nos dice así: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y en 2 Timoteo 3:12 dice el apóstol Pablo que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá ¿qué? Persecución. Así que el sufrimiento es parte de su vida en este momento. No se sorprenda, es parte de la vida cristiana. Me encanta cuando Santiago empieza su carta y escribe acerca, dice: hermanos, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si a alguno está falta de sabiduría, pídela a Dios, en cuanto abundantemente y sin reproche le será dada. Palabra de Dios para nosotros cuando estamos pasando por el sufrimiento. No colguemos el pico, sino que gocémonos en medio del sufrimiento, sabiendo que Dios está en control. Pablo lloraba por tres cosas. ¿Ya? No me la riegues, por favor, si voy empezando. Bueno, ahí le digo a mi esposa es buena para darme señales cuando estoy yo. Ya cuando me dice, párale o te corto el buche, ya se entiendo, ¿no? Y me avienta señas como los catchers, ¿no? Cuando digo algo bien me dice una recta, una curva, ¿eh? Por tres cosas sufrió el apóstol Pablo, derramó lágrimas. Una, por la condición de los perdidos, especialmente de los judíos. Romanos 9:2-3. Que tengo gran tristeza, dice, y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Que así sintiéramos nosotros por los mexicanos, por los salvadoreños, por los guatemaltecos, por cualquier nacionalidad que seas tú, que sintamos esa carga por nuestra gente. A veces afortunadamente no la sentimos, hermanos. Somos como aquellos que dicen: primero mis dientes y después mis parientes, ¿no? Y nos olvidamos. Segundo, él lloraba por los cristianos que eran débiles en la fe. 1 Corintios 2:4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Qué bárbaro, qué amor tenía él por sus hermanos. Por eso servía con toda humildad y estaba dispuesto a enfrentar el sufrimiento por amor a ellos. Y tercero, Pablo lloraba
por la siniestra amenaza de los falsos maestros en la iglesia, y eso lo dejaremos para la última, para cerrar el mensaje. Número 2, Pablo modelaba su pastoreo con la sana doctrina, de la cual estamos hablando. Enseñó la sana doctrina. Verso 20, viene lo que dice: y como nada que me fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros como públicamente y por las casas. La NIV dice así: ustedes saben que no he vacilado en predicar todo lo que les fuera de provecho. Por eso hablábamos unos momentos de que el que se para aquí tiene que tener denuedo, tiene que tener valor para decir lo que Dios le dice que diga. No para agradar a la gente, sino para agradar a Dios. Él mismo escribió a los Efesios y les dijo que Él mismo constituyó, hablando del Señor, a unos apóstoles, a otros profetas y pastores y evangelistas, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esa es la tarea más principal de todo pastor: enseñar la palabra del Señor línea por línea, concepto tras concepto, renglón tras renglón, como dijo Isaías. Pues el propósito es que la iglesia sea edificada. Por esta razón, Pablo dijo más adelante en el versículo 27 de Hechos 20: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y nuevamente podemos decir que no solamente en Calvary Chapel, yo conozco otras iglesias también, bautistas, pentecosteses, que también van verso por verso y capítulo por capítulo. No somos los únicos, hay otras iglesias, muy buenas iglesias. Pablo creía lo que él enseñaba, y si usted recuerda 2 Timoteo 3, 16 y 17, que dice: toda la escritura que es inspirada por Dios. ¡Wow! Y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. O sea que Pablo era celoso de la palabra. En Gálatas capítulo 2, ¿recuerda que confrontó a Pedro? Cuando llegó Pedro allí a ese lugar y estaba entre los gentiles, y le dijeron: Pedro, ¿quieres un taco de tripa de puerco? Sí, dame 4 por favor, en una orden ahí. Y estaba Pedro con el taco en la boca cuando llegaron los judíos de Jerusalén. Aventó el taco y se hizo para un lado, y Pablo le dijo: ven acá. Hipócrita, le dijo. Tenía que tener valor para confrontar a Pedro. No seas hipócrita, Pedro. Mira, por tu hipocresía arrasa también a Bernabé contigo. ¿Qué? ¿Estabas comiendo tacos de marrano allá y ahora te vienes acá para este otro lado? Y eso es algo tremendo, ¿no? Confrontar a alguien cuando está haciendo algo es lo más difícil a veces en el ministerio. Porque a veces te das cuenta que Pancho anda con Pancha. Y el pastor, mire que allá andan allá, que Pancho y la Pancha, quién sabe qué. Y tienes que acercarte y a ver acá, amigo, venga, no es hermano, es amigo, venga acá. ¿Es cierto que andas con Pancha? No, pastor, mi Pancha aquí está. Hay que confrontar cuando alguien está saliéndose del evangelio. Mi esposa me dice: eso están viviendo juntos, Ani. Pues vamos a preguntarle, ¿no? ¿Cuántos años tienen de casados? Le dice mi esposa: ¿cuántos años tienen de casados? Juntos 20, dice. Pablo confrontaba. Y me encanta a mí que cuando él corrigió a Pedro, cuando él termina esta confrontación, él dice algo sobre sí mismo. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Y el verso 21 me encanta: yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Y le dijo a Pedro: Pedro, tú bien sabes que ni tú, ni yo, ni ningún judío hemos podido guardar la ley, ninguno. No te hagas. Así que por favor, don't be hypocrite, le dijo en inglés. Regresando a Pablo, dice: he predicado la palabra en 2 lugares, públicamente,
Recuerdo cuando llegaron a Filipos. Me encanta a mí esa idea, a ese lugar, porque llega el apóstol Pablo y ahí no había ni siquiera 10 judíos, porque si había 10 familias judías, habría una sinagoga y no había sinagoga. Pero ellos anduvieron buscando y llegaron a Riverside, dice, a un lado del río. Eso significa. Ya ve un grupo de mujeres orando allí. Y llega el apóstol Pablo y ahí predica el evangelio a tal grado que se convirtió en una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Y les invitó a su casa a comer. Y después se levanta el problema en contra de Pablo y de Silas. Y dice que porque venía una muchacha posesionada al demonio y decía, estos son siervos de Dios que anuncian la verdad. Y Pablo se cansó de que una hija del diablo anduviera anunciando el evangelio. Y se va y la reprende y expulsa a Satanás, y los dueños se vuelven contra Pablo. Ya se les fue el dinero, la ganancia, y los meten a la cárcel, a Pablo y a Silas, y los meten hasta lo más profundo y los amarran en el cepo. Y qué interesante cuando la plática entre Pablo y Silas, que amarrados en el cepo, voltea Pablo y le dice a Silas, Silas, ¿trajiste tu celular? Marca el 636 36 36. Me hace segunda, le dijo. Dale, Pablo. Y empezaron a cantar al Señor, alabar al Señor, dice, y los presos oían. Eso indica que estaban anonadados, estaban escuchando con atención. ¿Cómo es posible que este par de personas que están allí estén alabando al Señor de esta manera? A tal grado que el Señor envía un terremoto en ese lugar y las cadenas se les caen. Y ustedes conocen la historia, como el carcelero, cuando vi todo esto, él pensaba, dijo, indio muerto soy, me van a matar. Todos se escaparon y Pablo dijo, no, detente, chamaco, todos estamos aquí. Y cuando todo miró el carcelero todo esto, dice que al último dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le contestó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ve lo que es dar testimonio públicamente, sea donde estemos, sea que aún en la propia cárcel. Pablo predicaba el evangelio y lo hacía también en privado, dice, cuando, quizás en grupos pequeños, en casas también predicaba el evangelio. Cada uno debemos anunciar la palabra de Dios en público o en privado. Ella debe salir de nuestra boca. La exhortación de Pablo a nosotros cuando le dio a Timoteo es para nosotros. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Hablaban aquí que el pastor tiene que estudiar, tiene que prepararse. Y de verdad, hermanos, que para mí ha sido difícil, porque unos que están estudiados en unas horas preparan un mensaje, pero uno que viene de rancho, indio patarrajada, que dice, híjole. Me dice mi esposa, ¿cuánto tiempo pasas allí tú en el cuarto? Digo, pues es que a mí me cuesta más trabajo. El Espíritu Santo trabaja, le doy más problema porque soy muy bruto, le digo. Así es la cosa, ¿no? Pero Pablo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. La diligencia es algo muy importante en nuestras vidas como creyentes, hermanos. Ser diligentes quiere decir que estamos haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos. Eso es lo que es importante en este asunto. Pablo es un modelo a seguir. Él dijo, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. 1 Corintios, ¿verdad? Lo dijo claramente. Y le dijo a Timoteo, siendo un joven, no permitas, dice, que nadie te subestime por ser joven, sino sea un ejemplo para todos los creyentes. Note, en lo que dices, en la forma que vives, en tu amor, en tu fe y en tu pureza. Timoteo, y le puedo decir su nombre de usted, Carlos, Manuel, Antonio, que los demás creyentes vean en ti a Cristo. Número 3. Pablo modeló el pastoreo predicando el evangelio a los perdidos. Se ha hablado del evangelio bastante, pero yo lo voy a tomar de esta manera. Y testifica a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. 2 ingredientes muy importantes. En nuestras congregaciones regularmente cerramos siempre con una invitación
a la congregación en la que estamos. Hoy lo debemos hacer con más ganas, sabiendo que nos están mirando en todo el mundo a través de las redes sociales. Aquellos que hemos logrado tener este privilegio, hermanos, cuando llegó la pandemia, imagínense, yo que sé de redes sociales, si compro un celular no sé ni cómo, hablando mi nieto de 3 años, arréglamelo, mijo. Y llega la pandemia de que no, que ahora que hay que hacerlo a través de la internet. Y yo le decía, ¿qué es eso? Y no, gracias a Dios, nuestros jóvenes en la iglesia se pusieron las pilas, los chamacos. Y dijeron, pastor, usted nomás voltea por donde le digamos, voltea para acá y voltea para acá. Y era bien difícil, hermanos, predicar a las puras sillas. Difícil, ¿eh? Hasta que no le saben que yo no voy a voltear para ningún lado. Ustedes están en las cámaras, van a hacer lo que van a hacer. Yo no voy a voltear para ningún lado. Déjenme a mí a predicar, porque era más preocupante voltear para acá. Y una luz. No, eso era terrible. Pero gracias a Dios pudimos trabajar con ellos, y los jóvenes han hecho un buen trabajo. Así que damos gracias a Dios por la juventud que sabe de tecnología, ¿no? Y que nos ayuda a nosotros los viejitos a que estemos todavía anunciando el evangelio. Porque la mera verdad, la tecnología es muy, muy hermosa, pero el poder está en el mensaje del evangelio. El poder del evangelio. Qué hermoso es poder nosotros el día de hoy llegar a todas partes del mundo con el mensaje del evangelio. Pablo no temía ningún apóstol. Él confrontaba a quien fuera. Y hablando de predicar el evangelio, nuevamente voy a traer a su mente algunos versículos que son muy, muy importantes para mí, porque aquí cabe el versículo que es mi favorito. Romanos 1, 14 al 17. Pablo dijo, a griegos y a no griegos, dice, y a sabios y a no sabios, soy deudor. Nosotros debemos algo a toda la humanidad, a nuestros vecinos, a nuestros parientes, a los compañeros de trabajo, en la escuela. Somos deudores. Así en cuanto a mí, dice, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Y versículo 16 es un texto que me memoricé plenamente como creyente. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Palabra de Dios. Es la palabra de Dios, simple y sencillamente. El apóstol Pablo diciendo estas cosas que son tan importantes. Pablo decía claramente, si Cristo me pudo cambiar a mí, que él decía que era el peor de todos, él puede cambiar a cualquier persona. En otras palabras, nadie está fuera del poder de Dios. No menospreciemos al amigo que es hablador y que esto y que el otro, y que le hablas de Cristo y casi te quiere golpear. Recuerda esto: cuando alguien tira una piedra en medio de un montón de perros, al que le pega la piedra en el hocico es el que ladra más fuerte. ¿Entiendes la anécdota? Cuando tú predicas el evangelio a alguien y te ladra para atrás, no te ladra, sino te grita para atrás, es porque la piedra le está pegando en la boca. Recuerda lo que dijo Isaías en el capítulo 55, que así como desciende la lluvia y la nieve sobre la tierra y la hace germinar, dice, así será mi palabra cuando sale de mi boca, no volverá a mi vacía. Que no te quiere oír, dile, Cristo te ama, porque de tal manera amó, no me digas nada, de tal manera amó Dios al mundo. Si tú crees, dice, serás salvo. Y chúcate, vas a dejar la espada. Ya el otro sabrá que habrá con no tengo. Predica la palabra. Tanta era su preocupación de Pablo que él dijo en 1 Corintios 9:16, ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Y cómo compartió Pablo el evangelio? Dice, testificando.
Me encanta a mí la palabra testificando porque me hace recordar cuando el Señor habló con sus discípulos en Hechos 1:8, que los discípulos estaban preocupados por si iba a restaurar el reino de Israel ahora, y el Señor dijo: hey, no les toca a ustedes, no se metan en eso, no les importa eso a ustedes. Pero le dijo en el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. La palabra testigos quiere decir mártires. Y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el resto de la tierra. En otras palabras, Pablo dice: testificando a judíos y a gentiles, dice el apóstol Pablo, ¿en cuanto a qué? En cuanto al arrepentimiento, dice, ¿y qué más? La fe en el Señor Jesucristo. Hablemos primeramente del arrepentimiento. Dice que arrepentimiento, dice uno de los comentaristas, significa cambiar la mentalidad y el propósito de alguien, pues describe un cambio de mente que resulta en un cambio de conducta. ¿Cuántos de ustedes eran borrachos? Yo me levanto las dos manos. Yo era borrachales de primera, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes eran drogadictos? Yo no levante la mano, no quiero problemas, ¿no? Pero Dios nos ha cambiado, ¿no? Cambió nuestra conducta, pero tuvo que cambiar primeramente nuestra mente. Cuando llegó el Evangelio aquí, lo bajamos aquí, entonces cambió nuestra conducta. Y es importante que el arrepentimiento es la parte principal. Cuando Juan el Bautista predicaba: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, Jesús predicaba el mismo mensaje. El arrepentimiento es clave. Es el acto consciente de un pecador que se vuelve de sus pecados a Dios. Un teólogo llamado Heinrich, algo así, dice: definió el arrepentimiento como una fuente de gracia concedida solamente a los elegidos, por medio de la cual hace a un lado su vida de pecado y se ocupa ahora en la justicia. Recuerda el mensaje de Pedro, el primer mensaje del apóstol Pedro. A mí me encanta, porque Pedro los acusaban de que estaban, no, lo que pasa es que la banda está borracha, por eso están hablando en lenguas y esto y que el otro. ¿Qué les pasa tan mal estos? Y Pedro dice: no, cálmense, dice. Y le lanza su primer mensaje el apóstol Pedro a toda la multitud reunida ese día de Pentecostés, porque ese fue el momento. Y note lo que le dice en el versículo 36 del libro de los Hechos el apóstol Pedro. Dice que les empezó a decir estas palabras: sepa pues, o dense cuenta, ciertísimamente, que esta es la neta, a toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese mensaje dice enseguida que se compulgieron de corazón. La palabra compulgir, sintieron que una espada atravesó en su corazón. Y entonces único que ellos dijeron: varones israelitas, ¿qué haremos? Y Pedro le contestó: arrepentíos. Es la primera palabra que les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el resultado de este mensaje de Pedro? Versículo 41: 3,000 almas vinieron a los pies de Cristo. A mí me llama la atención eso, porque en aquel tiempo un mensaje, 3,000 almas vienen a Cristo. Hoy 3,000 mensajes y un alma viene a Cristo. ¿Algo está mal? Cuando yo llegué a Harvest, me acuerdo que miraba yo cuando Greg Laurie nomás, ¡achú! Jesús, y la gente corría a recibir a Cristo. Este cuate, ¿qué tiene? Cada vez que hacía el mensaje, ese mensaje ya se lo he escuchado a Greg 20 veces, nadie va a venir a Cristo. Pero en cuanto hace el mensaje, usted ve manos levantadas por todo el santuario y dice uno: eso es un don, es algo especial que tiene este varón. Pedro, aquí lo miramos igualmente, 3,000 almas vinieron a Cristo. Pero ¿qué hizo la iglesia? Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y termina diciendo: y el Señor añadía cada día a la iglesia de los que van a ser salvos. En otras palabras, no era Pedro, era el Señor el que añadía, el Espíritu Santo. Segundo ingrediente del Evangelio: la fe en Jesucristo.
Y eso lo sabemos a través de versículos que ya hemos escuchado, pero San Juan 3, 16 al 18 me encanta a mí. Sobre todo el verso 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Es por eso que el dicho de nuestra gente que dice, ay, pues cuando me muera Dios dirá, no, Dios ya dijo. Si tú crees, salvo; si no crees, condenado. Y punto y aparte. No podemos decir otra cosa. O sea que vemos ahí claramente eso. En San Juan 3:36 escribe: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. El apóstol Pedro predicó y dijo: en ningún otro hay salvación, Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres de que podamos ser salvos. Y el mismo Pablo dijo en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La fe salvadora, por tanto, implica que la persona confía únicamente en el Señor Jesucristo a fin de obtener salvación. Y Pablo era ese hombre que pastoreaba de esa manera, predicando el evangelio a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Y por último, veamos el modelo de Pablo en su sacrificio personal a Cristo, versos 22 al 24. Dice: y ahora, dice el apóstol Pablo, he aquí que ligado yo en el Espíritu. No te había esa unidad, como un matrimonio que debe de ser el día de hoy. No el matrimonio de estos del día de hoy. El matrimonio en mi tiempo, hermanos, cuando nos íbamos a casar mi esposa y yo, hace 51 años, 52 casi ya que nos casamos, vamos para 52 años de casados. Me acuerdo que mi papá y su papá ya nos dijeron: esto es hasta que la muerte los separe. Nada de que ya no me gustó cómo baila, cómo canta, cómo... No. Te tocó el más feo, ni modo, chiquita, te amolaste, ¿no? Esa era nuestra mentalidad. Nunca pensábamos en el divorcio para nada. Y a Pablo dice: estoy ligado en el Espíritu. La palabra ligado es cuando se une un matrimonio, debe ser de por vida, soldados, pegados por el amor. Él estaba unido a Cristo con unas cuerdas de amor inquebrantables que lo movían para ir a Jerusalén. Dice que sin saber lo que allá me ha de acontecer una vez que estuviera yo en esa ciudad. Sin embargo, Pablo sabía que el Espíritu Santo por todas las ciudades le daba testimonio que en Jerusalén le esperaban prisiones y tribulaciones. En Hechos 21, 10 y 11, cuando Pablo llegó a la casa de Felipe el evangelista y permaneció ahí con nosotros, y se descendió un profeta llamado Ágabo, el cual tomó el cinto de Pablo y dijo: así le va a pasar a este varón, al dueño de este cinto, le van a poner en prisión y lo van a entregar a los gentiles. O sea que en cierta manera sí sabía lo que le iba a acontecer. ¿Cómo respondió Pablo? Verso 24: pero de ninguna cosa hago caso. Nada me va a mover de mi propósito, ni prisiones o tribulaciones. Me recuerda lo que nos escribe en Romanos 8 el apóstol Pablo al final del capítulo, cuando dice que somos más que vencedores, por lo cual ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo futuro, ni lo pasado, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y aquí dice: nada me va a mover de ir a Jerusalén, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Este siervo no tenía ningún temor de morir. ¿Cuántos de ustedes saben Filipenses 1:21? ¿Se lo saben? ¿Qué dijo Pablo? Porque para mí el vivir es y el morir. ¿Really? ¿Saben que estamos viviendo tiempos difíciles? Que ese abrir de fronteras los enemigos han metido muchos terroristas, y que estamos a punto de empezar a sufrir consecuencias. Según el FBI y otros han dicho que hay cerca de 30,000 solo en California. Hermanos, oremos por lo que está pasando. Y quizás California necesita una buena sacudida. No hay que temer. Si un día nos ponen una bomba y pum, pues nos vamos al cielo más rápido, ¿cuál es el problema? Nos enviaron. Así como la esposa le dice al Señor: Señor, ¿te lo llevas o te lo envío? Nos van a enviar a nosotros estos terroristas, ¿no? En cualquier momento. Pero no hay que vivir en temor.
Hay que estar conscientes de que nuestro propósito aquí en la tierra es predicar el evangelio, vivirlo, predicarlo. Pablo estaba ligado en el espíritu, pero dice: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal de que yo termine mi vida con gozo. Pablo dijo en Filipenses: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si seguimos leyendo, dice: mas si el vivir en la carne, dice, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pero reafirmo en el versículo 23: pero de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Piensa lo que nos espera. De verdad que debemos anhelar ese momento, hermanos. ¿Ok? Pablo tenía una disyuntiva aquí. Él decía: me quisiera quedar por el beneficio de la obra, pero prefiero estar allá, es mejor estar allá. Por eso termina el versículo 24 con esto diciendo: y el ministerio que recibí de Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Yo sí creo, hermanos, que el apóstol Pablo terminó bien su carrera. En la segunda carta a Timoteo, antes de llegar a la conclusión, porque ya me dijeron así, él dijo estas palabras a Timoteo: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Escuche: y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Pero qué hizo? He peleado la buena batalla de la fe. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me hará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso es lo que nos espera, si amamos la venida del Señor. Por último, rápidamente, nomás quiero concluir con los últimos dos versículos, cuando Pablo dice que el pastor también tiene que cuidar el rebaño del Señor. Verso 29 en adelante se lo voy a leer y se lo voy a nomás para cerrar. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, dice: velad. Yo sé, hermanos, que todos los que tenemos tiempo en el ministerio hemos sido o hemos experimentado este tipo de ataques. Créame que no es nada fácil a sobrevivir divisiones en la iglesia, y más cuando se levantan de dentro de la congregación. Cuando llegan estos hombres con sus títulos y con sus PhD y el doctorado, y tú dices: wow, me cayó el apóstol Pablo, gloria a Dios. El apóstol diablo será más bien, ¿no? Porque al rato empiezas tú a mirar cómo empiezan ellos como Absalón a saludar a la gente, a abrazarlos y besarlos y a sacarse fotos con ellos, y mi chula y mi chulo. ¿Y qué pasó? ¿Qué rayos trae? Y al rato esos lobos rapaces, aunque tú los eches, aún así se llevan gente, porque ya se lo ganaron con sus regalos, con sus palabras, con todo lo que tú quieras. Y es difícil sobrevivir divisiones. Y aquí dice Pablo que debemos tener nosotros cuidado con ello. Yo quiero cerrar con la palabra velad, porque eso ya se me acabó el tiempo. Y eso es parte del pastor en la en que vivimos. Hermanos, las señales de los tiempos están frente a nuestros ojos. No cierren sus ojos. Examinen lo que está pasando en Israel. Empezó con algo pequeño, ahora ha escalado, va escalando más y más. Y si usted lee Ezequiel 36, 37, 38, se dará cuenta que muchos de esos países ya están cerca de allí, que se van a involucrar muy pronto también. Pero ¿qué nos dijo Jesús que teníamos que hacer nosotros? ¿Cómo podemos hacer a la iglesia que estuviera preparada? Lucas 12:36 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que el Señor regrese de las bodas, para cuando le llame, le abran enseguida. Cristo viene por nosotros, y lo que nos dice aquí es que nosotros debemos estar listos, preparados. Olvídese ya no pase más tiempo en Facebook, por favor. Olvídese de andar en el chisme caliente. Hemos mirado los pastores tanto problema por el famoso Facebook, tanto divorcio, tantos pleitos por el Facebook. Aléjese de eso. Mejor vivamos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es tiempo de eso.
Después dice en Lucas 12:37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga les haya velando despiertos. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Queremos estar despiertos. Cristo viene en cualquier momento. No es tiempo para estar jugando ya al religioso. Y por último, Lucas 12:43, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor le venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Esto significa que mientras Él regresa debemos estar trabajando, ganando almas para el reino de Dios. Yo no sé cuántos pastores sabemos aquí, pero es nuestra responsabilidad enseñar estas cosas a la congregación. No tomarlas como algo político dentro de la congregación. Recuerden, ningún candidato es nuestro Mesías es Jesucristo. Él. El libro de los Hebreos dice claramente que nos despojemos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en quién, hermanos, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es tiempo de eso. Pastoree su congregación, pastoree su familia, pastoree el pequeño grupo que tiene en la iglesia, ya sea de mujeres, de hombres o de alabanza, en cualquier área. Pastoreelo con estas cualidades que el apóstol Pablo nos muestra aquí, nos modela, y verá cómo Dios va a bendecir su ministerio y su vida. ¿Por qué no oramos? Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, tú eres el único que mereces toda la gloria y toda la honra. Todos estamos aquí necesitados de ti. Y te pedimos que sigas bendiciendo a cada pastor, a cada siervo que se para en la plataforma para predicar o para algún taller. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a todos los presentes aquí. Ponemos en tus manos esta conferencia y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Dios le bendiga.